Buenos días, buenas tardes. Les damos la bienvenida a un nuevo evento de la Escuela de Sinodalidad de la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas, UMOF. En el umbral de la clausura de la segunda sesión de la Asamblea del Sínodo, vamos a reflexionar juntos sobre mujeres, su participación en una iglesia sinodal en misión, responsabilidades y ministerios en respuesta a las necesidades pastorales de nuestro tiempo. Para ello, escucharemos los testimonios de 7 padres y madres sinodales que hoy nos acompañan y proyectaremos un pequeño vídeo testimonial. Al final de nuestro encuentro, nuestros panelistas responderán a las preguntas que deseen realizar desde esta sala o vía electrónica. Las personas que nos siguen online pueden ir escribiendo en el chat las preguntas a lo largo de todo el encuentro, especificando, por favor, si es una pregunta general o para algún panelista en concreto. Estamos reunidos en Roma, en un lugar muy acogedor, la residencia de la Embajada Argentina ante la Santa Sede, a pocos pasos de la Basílica de San Pedro. Nuestro anfitrión, el señor embajador, Su Excelencia Luis Pablo Beltramino, desea darnos la bienvenida. Señor embajador, tiene la palabra. Muy buenos días, muchísimas gracias por estar aquí. En primer lugar, quisiera agradecer a la presidenta Mónica y a su equipo de UMOF por haber elegido la embajada para hacer esta reunión. Muy honrado. Para la Argentina el sínodo es realmente muy importante, tan importante que tenemos 6 integrantes de la conferencia episcopal, obispos y cardenales y expertos trabajando allí, y estamos muy expectantes con los resultados que se emitirán el domingo 27. Quisiera solamente reconocer aquí al cardenal Omeya, que esté acá con nosotros, Father Akpon Gianmite, ¿is that correct? A Julia Oseca, a nuestra subsecretaria de Sinodal, a ver si el nombre lo tengo bien, Nathalie Benoit, a Madre Yvonne Ronjoy, y así como la hermana María Dolores Valencia y April Pagent. Así que muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Nosotros venimos apoyando y trabajando, colaborando con UMOF, y así seguiremos haciéndolo en el futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Convocados y reunidos en el nombre del Señor Jesús y conscientes de su presencia entre nosotros, nos dirigimos a Él uniéndonos a la oración que ha preparado Margot, a la que cedo la palabra. Podemos iniciar nuestra oración. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amén. Seigneur notre Dieu, Señor, nous te remercions. te agradecemos esta jornada de encuentro e intercambio. Estamos reunidos en este lugar, en presencial y en línea, animados y animadas por la misma aspiración, caminar juntos en el espíritu del sínodo, por una iglesia más inclusiva, más fraterna y plenamente comprometida con su misión. Te encomendamos en particular, Señor, a las mujeres de tu iglesia, aquellas que durante generaciones han trabajado discretamente, pero con fe, amor y compromiso, para responder a las necesidades pastorales de su tiempo. Rezamos para que este encuentro sea una ocasión de diálogo fructífero y sincero, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos inspire
y abra nuestros corazones a la reflexión y a la escucha. Que tu Espíritu nos habite y nos muestre el camino. Que los debates de hoy nos permitan discernir los caminos a seguir para nuestra iglesia sinodal, una iglesia en la misión y en respuesta a los desafíos contemporáneos. Te pedimos que bendigas a cada una de las personas presentes hoy aquí, así como a quienes se unen a nosotros desde lejos. Que este encuentro sea un paso más en el camino de la sinodalidad y que alimente nuestro compromiso común de transformar vidas con valentía y humildad por un mundo más justo y solidario. Señor, danos la fuerza para perseverar en nuestro camino sinodal y que esta reunión sea un signo vivo de nuestra firme determinación de seguir juntos con fe y esperanza el camino que has trazado para tu iglesia. Amén. Muchas gracias, Margot. La presidenta de la UMOF, Mónica Santamarina, nos dirige ahora unas palabras. Mónica, te escuchamos. Gracias. Buenos días, tardes o noches a todos, donde quiera que se encuentren. Gracias por acompañarnos. Gracias otra vez, señor embajador, por habernos acogido. Buenas tardes a los panelistas en este encuentro, a quienes ya iremos presentando. A todos ellos, nuestro reconocimiento por la gran labor que están realizando en la Asamblea Sinodal y por haber sacrificado parte de su día de descanso para compartir con nosotros sus experiencias de estos últimos años, así como sus propuestas en cuanto a los cambios necesarios para facilitar la plena participación de las mujeres en una iglesia sinodal en misión que pueda responder a los desafíos pastorales de hoy. Gracias finalmente a Sister Natalie Becar, aquí con nosotros, a quien esta naciente iglesia sinodal tiene tanto que agradecer. Está por terminar la segunda fase de la Asamblea Sinodal y con ella uno de los pasos fundamentales de este proceso que inició hace ya algunos años. La Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas, UMOF, ha venido acompañando este caminar del pueblo de Dios y ha participado en sus diversas instancias a través de su observatorio, su escuela de sinodalidad y con sus más de 8 millones de mujeres en el mundo. Mujeres que, como el resto de las mujeres en la iglesia, tenemos mucho que aportar y esperamos con gran ilusión y esperanza que en esta nueva iglesia sinodal que juntos estamos construyendo, se abran caminos que nos permitan enriquecerla con todos los carismas, talentos y dones que el Señor nos ha dado. Hay tanto que hacer para llevar el amor de Dios a nuestros hermanos, a este mundo que parece haber perdido el corazón, según el sentir de la reciente encíclica del Papa Francisco, Dilexit Nos, que hoy salió publicada. Hay tanta gente que sufre violencia, abandono, desesperanza, pobreza. Hay tantos jóvenes que van por la vida sin una luz que los guíe o los anime en su camino. Tantas guerras y amenazas a la paz. Tantos niños desamparados, familias desintegradas, mujeres solas, migrantes desesperados y ancianos abandonados. Los problemas del mundo de hoy exigen soluciones nuevas y la iglesia ha de estar preparada para ofrecerlas a todos los niveles. Para ello, debe contar con la valiosa e indispensable colaboración plena y corresponsable de más de la mitad de sus miembros, las mujeres. Las mujeres queremos ser incluidas porque tenemos mucho que dar, porque nuestra participación en los procesos de decisión, con nuestra propia experiencia y perspectiva,
seguramente enriquecerá y humanizará los consejos de pastoral, dicasterios y demás organismos eclesiales a todos los niveles. Porque nuestra sensibilidad y solidaridad hacia los más vulnerables ciertamente acercarán el rostro de Jesús a los más necesitados. Porque nuestra capacidad de acoger a los más vulnerables ayudará a que nadie se quede fuera. Porque nuestra fortaleza ha sido puesta a prueba tantas veces y ha pasado la prueba del crisol. Sin duda, se ha avanzado mucho en los últimos años, especialmente con el Papa Francisco. Las mujeres somos cada vez más tomadas en cuenta. Se nos invita a participar en altos niveles de dicasterios, consejos pastorales y otros organismos eclesiales en el mundo. Incluso se nos ha dado la gran oportunidad de participar y votar en esta asamblea sinodal. Hoy se nos valora y escucha cada vez más, especialmente a raíz del inicio del proceso sinodal. Pero todavía queda mucho por hacer, especialmente en algunas regiones del mundo. Es necesario orar, escuchar, dialogar, discernir, planificar e invertir tiempo y dinero. Es indispensable además un cambio de mentalidad y una auténtica conversión de corazón de todos, hombres y mujeres, laicos, religiosos, sacerdotes y obispos. Es necesaria una verdadera metanoia. Además, para poder aportar todo lo que somos y tenemos los laicos, y en particular las mujeres, necesitamos tener más y mejores oportunidades de formación a todos los niveles de la Iglesia, así como mayor participación en la formación de otros, especialmente de seminaristas. Ellos serán los sacerdotes para todos, y todos debemos ser parte de sus programas de formación. También en esto se han dado ya grandes pasos, pero hay que continuar. Las mujeres queremos ser valoradas y acogidas, que nuestro liderazgo se reconozca, no por un afán de protagonismo, sino porque la Iglesia y el mundo nos necesitan y deseamos responder mejor al llamado. Queremos caminar junto con los demás miembros del pueblo de Dios, cada uno desde nuestra propia vocación, carismas y ministerios, pero todos juntos, todos tomados en cuenta tanto para el trabajo como para las decisiones. Sabemos que el camino no ha sido ni será fácil y que todavía hay muchos obstáculos que superar. El clericalismo, sin duda, sigue dejando fuera de la tienda a una gran parte del pueblo de Dios. Pero estamos convencidas de que este proceso sinodal irá abriendo cada vez más puertas. Sabemos que mientras más se experimenten sus beneficios y se conozcan sus frutos, más oportunidades habrá para abrir a las mujeres, más oportunidades se abrirán para que las mujeres pongamos nuestros dones al servicio de la Iglesia y de los más necesitados. Estamos seguras de la razón de nuestra esperanza. El día de hoy, poniéndonos en las manos del amor humano y divino del corazón de Jesús, invito a nuestros panelistas a que nos sugieran pasos concretos para seguir abriendo caminos, a fin de que la Iglesia se siga transformando con la participación plena y corresponsable de todos los miembros, y pueda así dar luz a ese mundo que parece haber perdido el corazón. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. ¿Cuál considera que podría ser una propuesta concreta para que las mujeres participen más y mejor en la Iglesia Sinodal en Misión? ¿Cómo podemos trabajar juntos para lograrlo? Son las preguntas que hemos realizado a algunos de los participantes en la Asamblea del Sínodo. Sus respuestas se encuentran en 10 vídeos que pueden encontrar en la página web del Observatorio Mundial de las Mujeres y en la página de inicio de la web de Vatican News.
Aquí les presentamos uno de ellos. Escuchemos a la doctora Nora Notera, teóloga de Ghana, que participa en la Asamblea del Sínodo como testigo del proceso sinodal. Hello. To be a synodal church where women can feel part of and participate fully would be to first of all understand that to be a synodal church means to be a church where everybody counts and where everybody matters. So practically, some of the things we can do to make women feel included and participate fully in the mission of the church is to normalize the inclusion of women in many administrative and leadership roles, especially those administrative and leadership roles that do not require sacramental ordination. For example, including women in the advisory board or team of the diocese, of the bishop. Can we say that as a church we want to be deliberate about that, normalize it, make it part of our culture and our way of being, to say that every diocese must have women included in the advisory board. Secondly, we also have to be deliberate and say that, look, for the formation of priests who are coming out to be a priest, to be priests for all of us, women should play significant role in their formation. Not just going there to teach, not just showing face, but in fact being part of the system. Understand the system and being part of the formation process of each of these seminarians throughout their formative years in the seminary. We need to consider that. That's another important practical way. But for me also most importantly is to rethink our pastoral roles in the church. Seeing our liturgy as a place where we all have to be seen being important and playing those roles. For example, we need to think about the teaching ministry, preaching, reading, in a way that women should be part of it, and so on and so forth. We are already doing well, but these are other things we can contribute to make things better for us and to make women feel more inclusive. Escucharemos ahora a los padres y madres sinodales que, llegados al sínodo desde África, América y Europa, hoy han tenido la amabilidad de acompañarnos. A todos ellos les planteamos las siguientes preguntas. ¿Qué ha significado para usted participar en este sínodo durante estos 2 años? De cara al futuro, ¿qué cambios significativos son necesarios para que las mujeres asuman su misión de corresponsabilidad en esta nueva Iglesia sinodal? En primer lugar, escucharemos a la madre Yvonne Rongot, de Francia. Fue la novena superiora general del Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, salesianas, experta y facilitadora de la Asamblea Sinodal. Madre Yvonne tiene la palabra. Muchísimas gracias. Hablaré en francés. Les agradezco esta invitación y sobre todo le agradezco a la UMOF por su participación activa en el proceso sinodal de la Iglesia. Y no solo porque ha favorecido la participación de las mujeres, sino también porque ha decidido formar a multiplicadoras para que se vayan formando otras y otros facilitadores. Y creo que esta es una garantía de la continuidad del proceso sinodal en el mundo. Tengo mucha esperanza al respecto.
¿Qué ha significado para mí participar en el sínodo? Bueno, en primer lugar fue una enorme sorpresa. Y en segundo lugar, mucha preocupación porque temía no tener las capacidades requeridas para ser una facilitadora de los grupos sinodales. Pero debo decir que la experiencia ha sido una gracia inmensa. Es un don gratuito de Dios y no puedo dejar de agradecérselo. Encontrarme sumergida en una asamblea que representa a la Iglesia universal y todo el mundo ahí en una sala, en la sala Pablo VI, y reunirme con laicos, sacerdotes, religiosos y consagrados. Algunos ya los conocía porque nos habíamos visto cuando iba visitando a mis hermanas, pero otros era la primera vez que los veía. Pero todo eso se desarrolló en un clima de acogida, de inmensa fraternidad y de escucha, sobre todo de escucha en la conversación del espíritu, dentro de los grupos y en la asamblea, acogida de las diferencias culturales, sociales, eclesiales, con mucho respeto. Y me ha tocado muchísimo la experiencia de aquellos que se dejan tocar en profundidad por esa experiencia, que se dejan interpelar, que se dejan ponerse en tela de juicio en su vida personal y en su vida personal. Y estoy hablando de los cardenales, obispos, laicos y consagrados. Y todo eso para mí es motivo de gran esperanza. La hermandad que se está construyendo a través de estas relaciones es algo realmente excepcional. Y esto fue la alegría al reunirnos de nuevo en la segunda sesión a principios de octubre de 2024, y que considero que para mí es ahí donde se construye la sinodalidad, en las relaciones que se van tejiendo, porque estos lazos no van a desaparecer. Y algo está cambiando dentro de la Iglesia a partir de las relaciones que están naciendo, y es así como el amor de Dios se vuelve más visible, más concreto. El sínodo nos permite experimentar la comunidad de la Iglesia como comunidad fraterna, y esto debe reflejarse en las iglesias, en las parroquias, para que también ellas se conviertan en comunidad, donde cada uno y cada una tiene un lugar. Creo que la participación de un número significativo de mujeres ha marcado y seguirá marcado la reflexión del sínodo, porque es una contribución a partir de la propia experiencia, a partir de la sensibilidad de estas mujeres, de sus sensibilidades y de sus esperanzas. Y todos pueden expresarse libremente. Personalmente, durante estos 2 años, me ha afectado muchísimo el encuentro del 22 al 29 de abril de 2024 con los sacerdotes, donde hemos compartido nuestro proceso sinodal a partir de nuestras realidades locales, los grupos parroquiales, los pactos que se hacen, las reticencias, las búsquedas y una nueva esperanza de los sacerdotes que han participado en ese encuentro. También he podido disfrutar de un webinar en el que se reunieron jóvenes de todos los continentes para reflexionar sobre el sínodo. Después de la primera sesión, debo decir que me sorprendió muchísimo oír sus preguntas, porque había un interés real, un deseo real de ser escuchados y de volverse protagonistas de este camino sinodal. A veces pensamos que esto no les interesa, pero no es cierto.
los jóvenes han manifestado muchísimo interés y esto nos hace reflexionar sobre nuestra responsabilidad dentro de la Iglesia para el futuro de la Iglesia, porque no habrá Iglesia sinodal misionera sin los jóvenes y tampoco sin las mujeres y por supuesto sin los hombres. Entonces, con María Pía participo con mucho placer a toda esta experiencia y también con el cardenal Omeya, que está aquí presente. Y esto para mejor definir esta situación, esta presencia. Entonces, y cómo relacionarnos con este camino. Creo que mi participación en el sínodo hizo crecer en mí el amor por la Iglesia, que ya era inmenso, pero ahora es aún más grande. La conciencia de mi responsabilidad personal en el seno de mi congregación. Y llevo dentro una gran esperanza, porque veo la semilla de una vida nueva que está brotando y estoy convencida de que esta planta va a dar muchos frutos. Y el Espíritu Santo está ahí presente. Y no lo digo únicamente, sino porque lo siento en lo más profundo. Entonces, la segunda pregunta que tiene que ver con el futuro, ¿no? Entonces, o sea, de cara al futuro. Entonces, durante una de las sesiones, un obispo dijo, entonces, si no hay mujeres en la iglesia seguiría existiendo. Gran pregunta. Debemos insistir para que la iglesia sea cada vez más sinodal. Bueno, dicho ello, me parece importante que las mujeres deben convencerse, deben ser las primeras en convencerse y en tomar conciencia de ello y de la importancia del rol que pueden desempeñar en la construcción de esta iglesia sinodal, que sigan abiertas a las llamadas del Espíritu para escuchar el clamor de las personas que los rodean, para cumplir con esa misión que consiste también en caminar junto con los más pobres y los más vulnerables, en un intercambio de dones. Entonces, las mujeres tienen una gran capacidad de intuición, de empatía, de creatividad, de proximidad. Y esa es una señal de la relación de Dios con cada uno de nosotros. Pero quizás también sería importante volverlas aún más visibles, y no para que ocupen el primer lugar, sino para que puedan contagiar a los demás, porque vida genera vida. La creación de redes, de círculos concéntricos cada vez más amplios, entre vocaciones, entre culturas, entre religiones, en vistas de un proyecto común de promoción de la solidaridad y construcción de la paz, me parece muy importante para construir esta iglesia sinodal. Las mujeres tienen habilidad para multiplicar las redes y los nudos de estas redes. Hoy se habla mucho de las redes, pero hay que realizarlas concretamente, ¿no es así? En la iglesia son necesarias no solo por motivos sociológicos, sino también para manifestar la presencia de Dios en las relaciones humanas y para que las mujeres puedan asumir esta misión de corresponsabilidad en la iglesia sinodal. También es necesaria una conversión de las mentalidades de los hombres y de las mujeres. También los hombres deben convencerse de que las mujeres tienen una aportación única e insustituible dentro de la iglesia y que le deben dar el lugar que pueden ocupar, que las reconozcan, y no solo con palabras, sino también con sus acciones. Y es así como lo está haciendo el Santo Padre y también numerosos obispos en el mundo entero. Sí. Quería concluir diciendo que para el futuro la educación es fundamental, porque la educación es la base de todo. Educación y formación. Sin educación no habrá cambio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Madre Ivonne. Recibimos ahora al cardenal Juan José Omeya, de España.
arzobispo de Barcelona, miembro del Consejo de Cardenales del Papa Francisco y miembro del Consejo Ordinario del Sínodo. Don Juan José, le escuchamos. Muchas gracias por la invitación a participar en este momento. Voy a intentar ser breve también para dejar a los demás que puedan hablar. Todo no lo podemos decir en un sermón, por eso predicamos todos los domingos, porque si no lo sabríamos todo ya en un solo sermón. De alguna manera nos hace descubrir este sínodo, y a mí hablo desde la experiencia, desde el corazón, descubrir que la Iglesia primero es imagen de la Trinidad, y la Trinidad es comunión en la diversidad, Padre, Hijo y Espíritu, es comunión, pero cada uno tiene su función. La Iglesia arranca, toma sus raíces del misterio de la Trinidad. Por eso el Papa Juan Pablo II acuñó una frase que a mí me gusta mucho: la Iglesia es misterio de comunión en tensión misionera. Es para anunciar. La Iglesia no existe más que para evangelizar. Y la Lumen Gentium, el Concilio Vaticano II, cuando habla de la Iglesia, habla del pueblo de Dios. No habla de los obispos, ni de los curas. En su sitio, claro, cada uno en su sitio. Pero empieza diciendo: todos los bautizados forman la Iglesia, el pueblo de Dios. Y cada uno después tendrá su responsabilidad. Y lo va explicando. Y eso me parece tan bonito que lo haya recogido. Y entonces, viendo eso, yo sentía como que una nueva primavera, como lo fue el concilio, en este sínodo aparece. Ya no han sido los sínodos de obispos, de catequistas, de sacerdotes, de apostolado seglar. Es del pueblo de Dios. Todo el pueblo de Dios que se plantea: ¿vivimos el misterio de la comunión entre nosotros? ¿Participamos todos, cada uno en su sitio? ¿Para qué? Para evangelizar. No para tener poder o no poder, para estar más aquí en el Vaticano o menos en el Vaticano, sino para anunciar el Evangelio allí donde estamos. Y esto es muy urgente, sobre todo en Europa, donde hemos sentido que la secularización es muy fuerte, como que la indiferencia está creciendo, que Dios parece que no interesa, y sin embargo tenemos hambre de palabra de vida, de palabra de esperanza. Y esto es lo que he ido descubriendo. Y segunda experiencia que me ha gustado mucho, y dejo la palabra a los otros, es ver la diversidad que tiene la Iglesia, esa comunidad, esa familia de bautizados, que es diversa. En Europa entendemos la problemática de una manera, África lo vive de otra manera, y Asia de otra, y somos todos un pueblo de bautizados, la misma fe, el mismo bautismo, el Dios Padre de todos. Pero vivimos la problemática de otra manera. Y eso es saber escuchar. Yo creo que a veces nos creemos los de Europa el centro del mundo, perdonen la expresión, el ombligo del mundo. Pues no, somos un puntito pequeñito, y hay que escuchar qué piensan los hermanos de África, de ese proceso de evangelización y de seguimiento a Jesucristo. Cumplimos el mandato del Señor: id al mundo entero y predicad la buena noticia. ¿Cómo lo viven en África? ¿Cómo lo viven en Asia? ¿Cómo lo viven en el Líbano? Las iglesias orientales, que son martiriales. A mí me impresiona. Y escuchar América Latina. Teníamos en mi mesa de trabajo al obispo de Nicaragua, Rolando, que nos contaba cómo pasó 11 meses en la cárcel aislado y no se volvió loco, dice, porque Dios quiso. Pero era para volverme loco allí dentro. 11 meses solo, sin poder hablar con nadie. Dice, yo al final me puse a hablar y creía que estaban allí. Y les pregunté al salir de la cárcel, ¿pero tú viniste a verme? Dice, no, pues si hablamos contigo y hablamos de esto y de lo otro. Dice, se estaba volviendo loco. Y digo, todo eso por la fe. ¡Qué maravilla! Nosotros no hemos llegado a eso todavía, pero estamos llamados a anunciar el Evangelio en todas circunstancias. Y eso me parece tan bonito. Y que lo hayamos vivido en comunión, en fraternidad, todos nosotros, gozosamente, guiados por el Papa, que el Papa, aun siendo argentino, casi no hablaba. Casi no hablaba, escuchaba. Porque tenemos que aprender a escucharnos. Nos ha dado un ejemplo, él, con su testimonio, que no he visto ningún argentino que se calle mucho rato. Tiene la lengua muy, muy suelta, ¿verdad?
¿Dónde está Lía? Ay, ¿verdad que acierto en el símil? El Papa nos ha enseñado a escuchar y sobre todo no a escucharnos al otro, escuchar al Espíritu que habla a través de los hermanos, sea mujer, sea hombre, sea consagrado, sea pecador, esté alejado, escucha, porque Dios te habla a través de las circunstancias, de las personas y de la palabra con mayúscula que es Dios, saber escuchar. Y ahí te hablaba la hermana Ivonne de ese diálogo en el espíritu, que es una manera de saber escuchar distinta a como hacemos normalmente. Y acabo, cuando alguien me habla, digo, a ver qué le contesto a esto. No me he enterado de lo que ha dicho, pero yo estaba formulando mi respuesta. Eso está mal hecho. Eso no es saber escuchar. Escuche, cuento una historieta, matrimonio, que la cosa no iba bien, pensaban que se iba a romper, y se fueron a ver a un hombre de estos santones en una ermita, él solo, que estaba con Dios allá en la India, y fue y le dije, mire, vengo a pedirle un consejo, tengo miedo de que mi matrimonio se rompa, yo quiero a mi mujer y quisiera vivir permanentemente en comunión. Y después, mire, después de hablar un rato, preguntarle, le dijo, pues mire, vaya a casa y escuche lo que le dice su mujer, pero eso vale para los dos, y que la mujer escuche lo que dice el hombre, escuche lo que dice. Y al cabo de unos meses volvió y le dijo, ay, mire, le tengo que dar las gracias, creo que se va a salvar mi matrimonio, he cumplido su consejo. Y entonces el santón, aquel de la ermita, le dice, pues ahora le voy a dar un consejo que usted no me lo pide, vuelva a casa y escuche lo que no dice su mujer, los sentimientos, escuche el silencio del corazón, lo que está por decir. Y esto es el Espíritu que nos enseña a escuchar al otro. Muchas gracias. La mujer ya vendrá después, me imagino. Sí, las preguntas. Hay que se cogido el otro. Bueno, era para no mover tanto el micro. Hablando de preguntas, invitamos por favor a todos y todas aquellas que están desde 50 países del mundo, tenemos siempre, seguro, siguiéndonos, por favor, planteen preguntas en el chat, porque esta ha sido una pequeña introducción precisamente para luego dejarles hablar a nuestros ponentes ya respondiendo a aquellas preguntas que nos planteen. No lo olviden, que las recogeremos. También los que están aquí presentes tendrán su oportunidad de hablar, de preguntar. Y ahora nos acompaña una vez más, porque en un mes ha estado con nosotros ya 2 veces, Julia Oseka, de Polonia, testigo del proceso sinodal en representación de los Estados Unidos, donde cursa sus estudios universitarios. Es la madre sinodal más joven. Julia, estamos deseando escucharte. Gracias por tu presentación. Bueno, las preguntas que nos han enviado son realmente preguntas que me han hecho reflexionar. Entonces, ¿qué ha significado participar en este proceso sinodal? Bueno, yo lo he hablado con varios participantes. Es una pregunta bastante difícil porque el recorrido ha sido muy variado, hubo distintas fases, distintas etapas, y cuando he oído hablar a la hermana Natalie, que hablaba de sinodalidad, y ahora la veo aquí sentada a mí. Entonces, cuando yo iba a la escuela, yo no creí que mis compañeros iban a entender lo que significaba proceso sinodal y escucha recíproca. Y luego he visto que poco a poco lo logramos. Hemos creado pequeños grupos. Entonces, ¿cómo voy a responder a
a esta pregunta me resulta muy difícil, pero en primer lugar quisiera quizás compartirles mi profundo sentimiento de agradecimiento porque veo que la Iglesia ha emprendido un discernimiento acerca de la participación de las mujeres en este proceso sinodal. Y no estamos hablando únicamente de mujeres con títulos como teólogas, etcétera, que conocen, digamos, el, el sistema de la Iglesia, pero estamos hablando eh, de jóvenes mujeres, de jóvenes madres, de mujeres que estudian, que trabajan y que no tienen necesariamente estudios de alto nivel. Pero también estas mujeres forman parte del pueblo de Dios. Y segunda pregunta, los cambios significativos necesarios. Bueno, en realidad, cuando uno formula esta pregunta, hay miles de respuestas distintas. Habría que hacer así, habría que hacer así. Muchos dicen que todavía se requiere mucho tiempo para lograr algunos de estos cambios. Pero cuando hablamos de los ministerios de las mujeres dentro de la Iglesia, para mí es importante la redefinición que se nos ha dado, o sea, que todos los ministerios dentro de la Iglesia tienen que ser una respuesta a las necesidades pastorales de nuestros tiempos. Y esto es fundamental, porque y evitar, por lo tanto, oposiciones, porque estas no dan ningún resultado. Cabe destacar asimismo el hecho de que cuando nosotros pensamos en involucrar a las mujeres, no se trata de ver únicamente de ver qué es lo que hace falta, lo que falta, y de esta manera las mujeres irían a tapar agujeros, por decirlo así. No, vemos que en muchos contextos no hay hombres suficientes como para cumplir la misión de la Iglesia. Entonces, la mujer no tiene que ser únicamente un objeto que va a reemplazar al hombre ahí donde estos son escasos. Nosotros tenemos nuestra propia identidad y esto implica un cambio fundamental en las mentalidades para que las mujeres puedan efectivamente asumir sus responsabilidades y a reconocer que la identidad bautismal de las mujeres. Durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, en los Estados Unidos, las mujeres fueron a trabajar realizando tareas que tradicionalmente eran realizadas por los hombres. ¿Y esto por qué? Porque los hombres estaban luchando al frente. Entonces se trató, digamos, de llenar ese vacío. Pero digamos que después de la guerra, la sociedad entendió que las mujeres podían desempeñar esas funciones, esas tareas, o sea, y aprovechar, por lo tanto, los dones, las capacidades de las mujeres. Es difícil entender y aceptarlo. Al principio nadie imaginaba que las mujeres iban a poder cumplir esas tareas o que más tarde iban a ocupar, por ejemplo, roles de liderazgo dentro de la Iglesia. Pero las mujeres pueden ofrecer muchísimo al liderazgo, tanto como los hombres, y por lo tanto es importante que la Iglesia escuche y haga un discernimiento con las mujeres y no únicamente sobre las mujeres. Y este es el paso que se ha dado justamente durante el sínodo, o sea, por primera vez se invitaron a las mujeres para que participen activamente en el sínodo, o sea, mujeres que pueden hablar, comentar, discutir con obispos, sacerdotes, etcétera.
y hablar de temas que se relacionan con las mujeres madres, las mujeres estudiantes, las jóvenes, mayores, ancianas, etc. Y esto para obtener un discernimiento más colaborativo. Debemos reconocer que el clericalismo está muy presente, sobre todo en las tomas de decisión, y tenemos que evitar este mal y eliminarlo. Sería importante que se crean, por ejemplo, se creen comités consultivos involucrando a los distintos actores posibles. Entonces, y esto tendría que ver también con una mayor transparencia de los procedimientos. Estos comités podrían, por ejemplo, evaluar la evolución del camino sinodal. También tiene que garantizar a las mujeres la posibilidad de acceder a ciertos ministerios. En algunas iglesias eso ya es una realidad. Estos contextos no deben ser una excusa de discriminación para las mujeres, así como ocurre en distintos lugares del mundo. En lo que se refiere al instrumentum laboris, ahí podemos ver que se habla de la mujer como tesoro de la iglesia. Y es una frase que ha llamado mi atención. Entonces, el tesoro de la presencia de las mujeres, de su participación activa dentro de la iglesia. Y entonces, y no porque tiene que, repito, llenarse un vacío, sino porque las mujeres son efectivamente un tesoro que aún permanece escondido. Gracias. Muchísimas gracias, Julia. Escuchamos ahora a Avril Begent, de Reino Unido, directora de Desarrollo Pastoral de la Diócesis de Northampton, cofundadora de la Escuela de Sinodalidad, experta y facilitadora de la Asamblea Sinodal. Avril, tienes la palabra. Gracias por esta invitación. Entonces, ¿qué ha significado para mí participar en el sínodo? Ayer me he reunido con 3 mujeres de mi diócesis que están ahora aquí visitando Roma, y al cabo de este mes hemos podido compartir acerca de los primeros días de la... Al principio resultaba difícil la participación en los grupos porque muchas veces las personas no sabían de qué se estaba hablando efectivamente. Y luego dijimos que en realidad las mujeres habían sido protagonistas del proceso sinodal dentro de nuestras diócesis. 120 participantes, un alto porcentaje eran mujeres. Las mujeres han escuchado con su corazón las palabras del Papa Francisco, y esto no tiene que ver con un proceso de planificación, sino con la transformación de nuestros corazones, y esto se logra a través de la escucha. Muchas mujeres han considerado esto como una oportunidad de estar al centro de estas reflexiones y conversaciones dentro de la iglesia, y no solo a nivel local, sino también a nivel internacional. Yo he trabajado dentro de la iglesia desde muy joven. Hemos visto mujeres que son cancilleres de diócesis, de comisiones internacionales y nacionales, etcétera. O sea, personas que son invisibles, y no solo a nivel parroquial, sino también para quienes trabajan a nivel nacional y diocesano. O sea que nosotros no las vemos a estas mujeres. Y cuando hablamos de la participación de las mujeres, nos resulta difícil ver cuáles son los puestos y cargos que las mujeres han ocupado y están ocupando, porque somos invisibles. Y esto creo que es lo que deberíamos cambiar en el futuro. En las aportaciones, contribuciones de 13 minutos que se
Bien, hemos visto que las mujeres son expertas de acción social, de sociología, de teología, etcétera. O sea que las mujeres no están ahí presentes únicamente porque son mujeres, sino porque tienen competencias. Las mujeres cuando pueden participar, comparten conocimientos y competencias fundamentales. Y entonces no es sencillamente una cuestión de justicia o de equidad, sino únicamente una manera más eficaz de ser iglesia. Nosotros mejoramos cuando escuchamos el mayor número posible de voces y entonces debemos seguir obrando para que las mujeres puedan seguir cumpliendo plenamente su misión dentro de la iglesia. Yo creo que tenemos muchas reglas que constituyen obstáculos. Por ejemplo, cuando armamos el árbol de Navidad en las parroquias, en ese momento nos preguntamos cuál es el rol que tenemos nosotros en las parroquias y muchas veces nos damos cuenta que se limita justamente a eso, a armar el árbol de Navidad o armar el pesebre, y muchas veces estamos esperando que alguien nos invite a hacer algo, pero las mujeres en realidad pueden hacer muchísimo de iniciativa propia. Entonces, la participación de la mujer en la iglesia no puede depender de la buena voluntad de un sacerdote o de un obispo. Entonces, no se puede llegar a ser realmente corresponsables si el sistema se mantiene tal cual. Entonces, o si esperamos que alguien nos diga puedes o no puedes hacerlo. Y asimismo, el derecho canónico nos dice que las mujeres pueden desempeñar determinados ministerios y funciones y se está estudiando a nivel de derecho canónico justamente estas posibilidades. En segundo lugar, yo como mujer quiero poder escuchar las distintas voces, sobre todo la voz de aquellos que viven al margen de la sociedad y debemos incluirlos en nuestras reflexiones y debemos decir, miren hacia afuera, miren a esas personas, escuchen a esas personas. Vemos, por ejemplo, a mujeres que participan en los comités parroquiales, pero esto es una realidad muy limitada porque hay muchísimos contextos en los cuales esto no es posible. Y debemos hacer todo lo posible para que nadie quede fuera y realizar campañas de sensibilización para que las mujeres entiendan cuáles son sus posibilidades dentro de la iglesia. Gracias. Muchas gracias, Abril. Recibimos ahora a la hermana María Dolores Palencia, de la Congregación de San José de León, de México, donde acoge y acompaña a los migrantes. Es presidenta delegada de la Asamblea del Sínodo. María Dolores, te escuchamos. Muchas gracias por la invitación, por el caminar que hemos hecho, porque no es nada más esta reunión, sino todo el trabajo que esta organización ha hecho para llegar a muchos grupos y a muchos lugares, a muchas gentes de base, para que sean sensibles y puedan comprender lo que es este caminar en el Espíritu juntos. Pues ante la pregunta de qué ha significado para mí participar en este proceso de más de 3 años ya, creo que a mí me ha tocado mucho lo que ha sido el llamado a la apertura y a la atención, a la escucha empática de cada persona y de cada situación. Creo que este convencerme de que no puede haber un yo si no hay un tú, y si esto no genera un nosotros, ha sido algo muy profundo y muy importante. Creo que también estas nuevas actitudes de diálogo, de respeto, me ha llevado a comprender cómo no basta conocer, por ejemplo, otro idioma o otra lengua para poder entrar en la profundidad de una cultura
y de una experiencia de vida. Encontrarnos muchas veces en las mesas del sínodo de diferentes países, con diferentes costumbres, con diferentes idiomas, pero no basta poder comprendernos en el lenguaje. Tenemos que ir mucho más a fondo, poder escuchar el corazón, poder escuchar la realidad de esa persona, el contexto. Esto para mí ha sido una interpelación y un cuestionamiento muy fuerte, y también me ha permitido amar a la iglesia y sentirme iglesia muy fuertemente desde lo que somos iglesia. Y somos débiles, somos frágiles, somos pecadores. No me gusta ver a la iglesia de fuera y decir, la iglesia es, yo soy iglesia y yo soy parte de lo que se hace como ser iglesia. Y creo que tenemos que comenzar por comprender esta debilidad y esta impotencia, para entonces situarnos más desde nuestra pobreza en un camino conjunto de búsqueda. Creo que también es un llamado a mayor corresponsabilidad, y a una corresponsabilidad que lleve a una incidencia en muchos campos y en muchas cosas. Para mí, en muchos momentos, ha sido un cuestionamiento a decir, cuando yo regrese, ¿a quién me voy a encontrar? Yo voy a encontrarme muchos rostros de migrantes que pasan diario y diferentes cada día, de muchas culturas, de muchas religiones o sin religión, pero con muchísimas carencias y necesidades, que se preguntan por el sentido de la vida, que se preguntan si todavía hay humanidad. Entonces, ¿cómo acerco esta sinodalidad? ¿Cómo vivo esta sinodalidad? Pedro Casaldáliga, un obispo ya fallecido de América Latina, de Brasil, decía, no basta ser creyentes, tenemos que ser creíbles. Es decir, tenemos que vivir de una manera que nuestra fe hable. Y yo creo que esto es muy importante. Yo he vivido todo este llamado del sínodo con mucha gratitud. Es un regalo gratuito a mi edad, ya estoy viejita. Y pues me tocó vivir el concilio sin ser religiosa, y fue una experiencia que me despertó una gran ilusión. Y después pasaron 60 años donde el concilio se me perdió. Pero el poder retocar nuevamente hoy algo de lo que ese concilio abrió como puertas en la iglesia para que el Espíritu entrara, y resuena mucho con lo que dice el cardenal Omeya, de que somos testigos en el mundo por nuestra fe de ese amor trinitario que es comunión. Poder volver a sentir este llamado, a hacer presente la comunión desde nuestra diversidad y desde nuestro esfuerzo de todos los días de realizar la comunión, me parece que es un momento muy importante en nuestra existencia. Yo creo que algunas cuestiones que han surgido en el sínodo me cuestionan y me parecen un desafío a seguir profundizando. Primero, la cuestión de la aceptación de las diversidades, la diversidad en muchos campos, en muchos lugares. También, ¿cuál es el verdadero estilo de diálogo y de escucha que no nos lleve a rupturas y a conflictos? Creo que en el sínodo hemos vivido, a través de la conversación espiritual, ese camino de aprender a escucharnos, a dialogar, a ponernos delante de Dios, escuchar al Espíritu, y aunque no lleguemos a un consenso, ser capaces de seguir caminando sin conflicto. Y en el mundo en que vivimos hoy, con las polarizaciones que se están dando en la sociedad, en todas partes, creo que la sinodalidad es una profecía. Si logramos vivir como iglesia la sinodalidad, podremos ser una profecía para nuestro mundo, en el mundo social, y rehacer relaciones y evitar conflictos y no llegar a las guerras. Creo también que este es un camino de permanente conversión. Creo que el sínodo ha sido un camino de aprender y desaprender todo el tiempo. Y ese camino de conversión tenemos que seguirlo viviendo en nuestra vida cotidiana, en el día a día. Y me parece muy importante, ya varios de los compañeros y compañeras han hablado de las mujeres, no me voy a alargar en esto, pero creo que las prioridades que el sínodo ha puesto de escuchar a los jóvenes,
porque en las manos de los jóvenes está el futuro de la vida, en todos sentidos. De escuchar y de darle su lugar a las mujeres, porque tenemos una palabra propia, porque tenemos una misión propia, ni mayor ni mejor, una misión en conjunto, pero es importante que se presente, porque en muchos países, y se han hecho infinidad de encuestas, las mujeres han sido más creíbles que muchas otras instituciones por su cercanía con el pueblo de Dios, por su cercanía con la humanidad, por su manera de acoger con ternura y con comprensión las verdaderas necesidades de la humanidad. Pero también creo que ha habido una gran intención del sínodo a tener atención en la diversidad por las orientaciones sexuales, la diversidad por los caminos de religiones diferentes, la diversidad en el ecumenismo, la diversidad en las discapacidades diferentes que vamos viviendo. Hay un llamado a ser sensibles a la diversidad y a saber cómo dialogamos y cómo caminamos juntos desde esta diversidad. Gracias, María Dolores, porque vamos con un poquito de retraso y a ver si nos da tiempo para algunas preguntas. Muchas gracias. Escuchamos ahora al padre Abongiamege Orbator, sacerdote jesuita de Nigeria. Es decano de la Facultad de Teología de la Universidad de Santa Clara en California. Testigo del proceso sinodal en representación de los Estados Unidos. Padre Orbator, tiene la palabra. Thank you. Gracias. I will Voy a intentar responder a esas dos preguntas en mi calidad de testigo del proceso sinodal y les pido que sean indulgentes conmigo. Haré algunas observaciones con relación a los textos sagrados. Yo he meditado sobre el Salmo 94 y si oyen su voz, dejen hablar su corazón. Entonces, en el informe de síntesis se habló de evitar de hablar de las mujeres como si fuesen un error o un problema. Bien, durante estas dos sesiones yo he visto a mujeres que han pedido la palabra y lo hicieron porque, digamos, se habían sentido frustradas por el pasado. Hoy vimos cuán importante es la escucha de las mujeres, escuchar cómo las mujeres se definen ellas mismas. Yo he escuchado mujeres que decían que estaban contentas, satisfechas con el rol tradicional de mujer, esposa y madre. Otras, en cambio, dijeron que se veían de otra manera, que eran como líderes misioneras, como teólogas, como profesionales, mujeres que creen y que tienen una vocación que va más allá de sus deberes seglares. Entonces, y también el tema de la corresponsabilidad a nivel de liderazgo. Entonces, ¿por qué se sienten responsables debido a su identidad bautismal? Han escuchado la llamada del Instrumentum Laboris, la participación de las mujeres, una participación activa en la vida de la Iglesia. Entonces, cuando el Instrumentum Laboris se subraya que la escucha es el primer paso, sobre la base de mi experiencia sinodal, debo decir que yo estoy convencido de que ese paso
debe aplicarse esencialmente a las mujeres. Y si hoy ustedes escuchan su voz, no endurezcan sus corazones. Génesis. Genesis chapter 4, verse 9. Jesús nos dice, iglesia, ¿dónde está tu madre? ¿Dónde está tu hija? Entonces, en el documento se describe la iglesia sinodal como una carpa, una que puede ensancharse para acoger a cada vez más personas. Y eso implica la dinámica de la inclusión y de la exclusión. ¿Quién va a ser acogido debajo de esa tienda? ¿Quién va a poder sentarse debajo de esa carpa? 2023, el Papa Francisco dijo, ¿qué sería la iglesia sin las religiosas y las consagradas? La iglesia no puede entenderse sin ellas. Y Papa Francisco dio un paso más, animando a las mujeres a luchar cuando en algunos casos se tratan injustamente, sobre todo cuando han sido reducidas a un estado de servidumbre. Entonces, como sacerdote hombre ordenado, nunca utilicé los privilegios de mi posición, jamás. Y entonces, ¿por qué las mujeres tendrían que vivir en este tipo de realidad? El proceso sinodal ha descubierto muchas problemáticas con lo que se refiere a la inclusión ministerial a nivel de las mujeres. Yo estoy convencido de que este puente no va a poder construirse a través de una retórica masculina. Una iglesia sinodal abre espacios y le da a todos la posibilidad de compartir sus carismas y hacer florecer los dones que ha recibido. Todos y todos. Y luego dijo, iglesia, ¿dónde está tu hermana? Iglesia, ¿dónde está tu madre? Juan capítulo 2, versículo 5. María dijo, Jesús dijo de María, hagan todo lo que ella les dirá hacer. Entonces el Papa Francisco planteó 10 temas que debían ser objeto de un estudio y para ello debían crearse grupos de estudio. Un grupo se discutió sobre los temas canónicos relacionados con el ministerio eclesial. Entonces, entre los temas había un mayor reconocimiento y el crecimiento pastoral en todos los ámbitos de la vida eclesial. Entonces, como ser humano, puedo imaginar la frustración, la humillación que se deriva del hecho de ser considerado un problema, un obstáculo. Es un tema que debe ser estudiado y que requiere una reflexión teológica. Este es el texto del Instrumentum Laboris, pero el mismo documento nos da propuestas muy concretas que podrían implementarse ya. Entonces las modificaciones, por ejemplo, a algunas normas para que las mujeres puedan asumir un rol de corresponsabilidad dentro de esta iglesia sinodal. Entonces, no debemos
descuidar las oportunidades que se nos presentan. Y no debemos tampoco ser retóricos. La Iglesia sinodal pide que encaremos estos temas con transparencia. Hace poco me preguntaron, ¿qué quieren las mujeres? Bueno, yo no puedo contestar, pero sobre la base de mi experiencia a lo largo de este proceso sinodal, puedo decir que no se trata únicamente de reformular normas jurídicas o modificar mecanismos o cambiar terminología, etcétera. Creo que al contrario, debemos empezar por reconocer que cada miembro bautizado de la Iglesia ha recibido una llamada. Entonces, sí, no todas las mujeres sienten una llamada al diaconado, no todas las mujeres desean esto, pero las mujeres quieren ser aceptadas y vistas como discípulas misioneras con la misma dignidad y que pueden utilizar sus competencias, sus dones para cuidar del pueblo de Dios. O sea que no debemos obrar para que esto se vuelva realidad y para que hagamos todo lo que María nos indicará. Muchas gracias, María Lobato. Quizá no tengamos mucho tiempo para las preguntas, pero no importa porque están siendo unas intervenciones muy ricas. Y por último, invitamos a participar a Claire Jonard de Bélgica. Es coordinadora de pastoral juvenil en Suiza, experta y facilitadora de la Asamblea Sinodal. Claire, estamos deseando escucharte. Muchas gracias. Gracias a la UMOC por habernos invitado y a animarnos a seguir dando testimonio como mujeres. Entonces, la primera pregunta, bueno, la voy a tocar muy brevemente porque ya los demás han ahondado en ella, pero entre estas dos sesiones yo creo que hemos vivido momentos muy intensos y sobre todo esta semana, que empezó el lunes con un retiro también, es un poco como hacemos los ejercicios de ignacianos. Entonces, creo que realmente nos hemos encontrado en una encrucijada fundamental. La segunda palabra, después de intensidad, sería fraternidad. O sea, la alegría de vernos. El año pasado estamos aprendiendo a conocernos, ahora ya estamos conectados y nos hemos vuelto hermanos y hermanas. Nos sentimos muy cerca unos de otros y hemos podido escuchar la historia, las preocupaciones, las experiencias de cada uno. Tuve la suerte de escuchar en directo las experiencias de conflicto. Eran personas que habían vivido y estaban viviendo esos conflictos. Y fue para mí sumamente importante compartir eso directamente con estas personas, saber lo que están sufriendo hombres y mujeres a causa de estas guerras. Y entonces, lo que se refiere al periodo entre las dos sesiones, bueno, para mí era
es un poco algo desconocido, porque es cierto que el pueblo de Dios nos ha solicitado muchísimo, he dado muchísimas conferencias, he acompañado comunidades religiosas, he contribuido a la preparación de capítulos, he difundido lo que significaba conversación en el espíritu, y no lo habíamos previsto al principio, y creo que es algo que se vino a añadir a nuestro trabajo, y esto es obra del Espíritu Santo. Entre estas dos sesiones, el pueblo de Dios, las personas con las que compartimos nuestra vida en las parroquias, han descubierto este proceso y han manifestado un interés cada vez mayor. Y debemos seguir insistiendo. Sí, están las dos asambleas que representan momentos importantes, pero también el periodo que hemos vivido entre una y otra, periodo de mucho intercambio, y las técnicas de hoy nos permitieron celebrar distintos entonces fueron momentos importantes en los que hemos podido realmente compartir. En lo que se refiere a los cambios significativos para el futuro, bueno, yo creo que debemos tener menos miedo. Tenemos que ir eliminando los miedos. Las mujeres a veces tienen miedo de hablar, tienen miedo de lo que los hombres van a pensar de ellas. Y los hombres no tienen que tener miedo ante lo que las mujeres pueden hacer. Y esto creo que va a requerir una conversión de las mentalidades y de las prácticas. Si nosotros vivimos la toma de decisión y la preparación de las decisiones juntos y juntas, si el rostro de nuestras parroquias, de nuestro testimonio cristiano va a cambiar. Me impresionó muchísimo escuchar la compartición de las iglesias de Oriente, y ahí se ve que es aún más necesario quizás escuchar las necesidades. Y esto es lo que me llevo. Escuchemos lo que el pueblo de Dios nos dice, ahí donde nos encontramos, escuchemos cuáles son las necesidades del pueblo de Dios e intentemos tener confianza unos en otros. También he apreciado muchísimo esa hermandad entre las mujeres presentes. Todo se desarrolló con mucha tranquilidad. En ese momento que hemos compartido con el Santo Padre la semana pasada, nos hemos descubierto unas a otras, y creo que este momento va a dejar una huella dentro de nosotros. Y también recordemos la situación del Occidente, cómo revalorar la vida consagrada, apostólica, misionera. Hemos visto durante este sínodo cuál es el rol, ¿no es cierto?, de esta vida consagrada, sobre todo en nuestras sociedades secularizadas. Entonces, ¿cuál es el rol que esta realidad puede desempeñar? Y después la profundización del concepto de ministerio. Creo que si definimos mejor, vamos a entender mejor cuál es el camino que podemos recorrer. Si los sacerdotes están más a gusto, habrá más lugar también para las mujeres. Y quisiera concluir compartiendo una convicción personal. El Espíritu Santo no deja de hablar. El sínodo no se está acabando. Vamos a seguir hablando hasta el domingo. Quizás ocurran cosas. Entonces, el obispo que hacía las confirmaciones en Bélgica decía: el Espíritu Santo no lo vemos, pero vemos cuando se mueve, vemos lo que hace. Y entonces creo que ocurre lo mismo. No vemos lo que está ocurriendo en esta asamblea, pero están haciendo un cambio. Y eso lo veremos.
Muchas gracias, Claire. Bueno, estamos llegando al final. Me están llegando por aquí, por el WhatsApp, un montón de preguntas. Desde la India, desde Senegal, desde Australia. Ya no nos da el tiempo para más. Muchas preguntas quieren profundizar en muchos de los temas que hemos tratado. Pues por ejemplo, desde África quieren saber más sobre las mujeres rurales que están en las parroquias, le preguntan a Padre Orobator. No nos da tiempo. Entonces, como el cardenal Omeya se ha portado muy bien, ha hablado muy poquito, le vamos a dar 3 minutos más. Porque nos ha llegado una pregunta que dice: Cardenal Omeya, ¿cómo hacer para que esta experiencia y propuestas lleguen a los párrocos? Pero tiene solo 2 minutos. Porque... 3. Pues digo, a trabajar y punto, ya está. Y ya lo he dicho todo. Es decir, este tema que estamos tratando es como cuando hacemos la vía del tren de alta velocidad. Se pone en marcha, pero no sabemos cuándo ni cómo llegaremos al final, y cuánta gente trabajará y cuánta gente subirá en el tren. Pero esto se ha puesto en marcha. Y ahora nos corresponde a nosotros de ir sembrando la ilusión e ir contagiando la ilusión e ir llamando a la gente que colabore. Laicos, sacerdotes, obispos, cardenales, todos en la misma barca, en el mismo tren, en el mismo TGV. Todos vamos en el mismo camino. ¿Cuándo llegaremos? Dios lo sabe. Pero esto no hay quien lo pare. Como la autopista en Europa nos separaron y han continuado, como el tren de alta velocidad está llegando a todas partes. Esto llegará a toda la Iglesia, porque no es un invento del Papa, no es un invento de un grupo de gente, 350 o 68 que estamos aquí en Roma. Esto es Dios el que lo ha puesto, el Espíritu, como ha dicho ahora, el que lo ha puesto en movimiento. Y esto arrancó en el año 1965, al acabar el Concilio Vaticano II. Todavía no se ha llegado a desarrollar del todo, pero está dando frutos. Y eso es lo impresionante. Después de 50 años, el Papa dice que se notará el cambio del Concilio Vaticano II cuando haya pasado 100 años. Ustedes, la mayoría, y yo, lo veremos desde el cielo o desde el purgatorio o desde el infierno, no lo sé, pero lo veremos. Cómo el desarrollo se ha hecho, igual que el Concilio de Trento tardó muchísimo, muchísimo en desarrollarse, y sobre todo la formación de los seminarios, que se hizo muy tarde, y ahí tenemos los frutos pues de este sínodo, que es expansión del Concilio Vaticano II. Esto llegará a buen puerto. Y como decía, y acabo, un cura de Barcelona: la Iglesia es de Jesucristo, es como la barca de Pedro, zarandeada por las olas, por los vendavales, y tenemos miedo. ¿Llegaremos? ¿No llegaremos? ¿Qué pasará? ¿Se hundirá la barca? Y él decía: no, porque está conducida por Cristo y por el Espíritu. Ahora bien, os aseguro que llegaremos a buen puerto, pero también os aseguro que llegaremos muy mareados. Pero llegaremos. Yo creo que esto es lo bonito, esa esperanza. Yo me voy de aquí, de Roma, no sé si es la primera vez que me voy tan contento y tan esperanzado, porque creo más en la Iglesia, creo más en el pueblo de Dios, y creo más que fui consejero, no, ¿cómo se dice? Acompañante espiritual de Manos Unidas en España, que todos son mujeres, y yo era el presidente y dije estatutos nuevos, y me puse de conciliario de Manos Unidas, y la presidenta es una mujer, y nos ha llevado muy bien, y han hecho proyectos impresionantes. Y Adela, que trabajaba allí, conoce cómo trabajábamos, es testigo de que cuando las mujeres os lo proponéis, lo hacéis muy bien. Y todo empezó con UMOF en el año 1968, si no recuerdo mal, 67-68, cuando el Papa Juan XXIII pidió que hiciesen algo las mujeres de Acción Católica por el desarrollo en el mundo, para que no muriesen de hambre. Y esas mujeres locas, porque todas las mujeres, perdonad, un poco locas sois, pero gracias a eso dijeron: algo tenemos que hacer. Y dijeron: declaramos la guerra al hambre. Nosotras, mujeres llamadas a dar la vida, a
ayudarle a crecer, a propagarla y a mantenerla, nosotras declaramos la guerra al hambre. Y lo hicieron con proyectos de solidaridad y siguen haciéndolo y han hecho tanto desarrollo en los pueblos que están emergiendo, los pueblos, decíamos, del tercer mundo, de los pueblos emergentes, han hecho tanto bien y siguen haciendo, y sobre todo uno de los proyectos, un área, era la formación de la mujer. Gracias, Manos Unidas, por todo lo que habéis hecho. Gracias, UMOF, por todo lo que habéis hecho. Estáis en el corazón del Sínodo y del Vaticano II y en el corazón de la Iglesia. Muchas gracias. Muchas gracias, don Juan José. Bueno, y muchas gracias a los participantes, a nuestros invitados, por haber hecho posible este rico diálogo. Recibimos ahora a Sor Natalie Beckwith, subsecretaria del Sínodo de los Obispos, que nos dirigirá unas palabras. Sor Natalie, estamos deseando escucharla. Entonces, gracias por haber organizado este momento en el que se ha podido compartir acerca del sínodo. Me invitaron para que tome la palabra, pero empezaré pidiéndoles un minuto de silencio para vivir los momentos claves de este sínodo. O sea, muchas mujeres han venido. El sínodo es una aventura, un encuentro y una aventura de hermandad, de fraternidad. Pero es algo que llevamos en nuestros corazones. En uno de los talleres organizados con los jóvenes para intentar ayudar a los jóvenes a entender lo que significaba este camino sinodal, una mujer me dijo, el camino sinodal empieza dentro de mí y conmigo. Y entonces por eso les propongo un minuto de silencio. Hemos escuchado muchísimas cosas en este momento, hemos compartido experiencias y entonces reflexionemos sobre todo ello. I hope that through this meeting and maybe others, everybody has been part of something. Espero que con este encuentro en el que hemos compartido nuestra experiencia en el sínodo, me gustaría compartir con ustedes 4 puntos. El primero tiene que ver con la experiencia de escucha. He ido a escuchar a muchísimas personas y muchísimas mujeres. He viajado muchísimo y esto ha ampliado mi visión de la Iglesia y mi experiencia del mundo. Y para mí realmente ha sido una experiencia que me ha permitido ampliar mi visión. El segundo punto tiene que ver con el trabajo del Espíritu Santo, así como lo han dicho todos los oradores que me han precedido. Tercer aspecto, cuando me nombraron, yo pensé, bueno, estoy aquí, pero no estoy sola. Estoy aquí porque hubo otras mujeres que me han precedido. Y yo pensé a menudo a las mujeres que contribuyeron al Concilio Vaticano II
y todas aquellas mujeres que desde aquel entonces han trabajado dentro de la Iglesia. Y la experiencia de este sínodo me hizo entender lo que significa la experiencia del encuentro con otras personas y también la experiencia de relaciones muy estrechas con todas estas mujeres con las que he hablado, con las que he compartido, o alegrías y dolores, angustias, preocupaciones. Y debo decir que fue una aventura maravillosa en la que he compartido alegrías, sufrimientos, dificultades, todas aquellas circunstancias que deben encarar a lo largo de su vida las mujeres. Y también he visto que las mujeres que son cada vez más numerosas, las mujeres que pueden realmente contribuir. Y esto lo vi desde el principio, pero aún más durante ese periodo entre las dos sesiones. En lo que se refiere a la segunda pregunta, ¿cuáles son los cambios significativos necesarios para que las mujeres puedan realmente asumir esta misión de corresponsabilidad? Bien, mucho ya ha sido dicho. Nosotros estamos todos convencidos de que las mujeres son una fuerza de la Iglesia sinodal y cuanto más profunda sea esta convicción, mejor vamos a poder seguir viajando juntos, hombres y hombres y mujeres compartiendo la misma misión. Porque todos y todas hemos recibido esta llamada. Como subsecretaria, yo también estoy presente en el sínodo y participo en las labores de los pequeños grupos. Ayer hemos tenido una conversación muy profunda entre los cardenales y las mujeres y hemos hablado de las relaciones que debemos mantener, aún tocando temas difíciles. Hay muchos temores, temas, raíces profundas que representan obstáculos a esta abertura que es necesaria. Y creo que la UMOF pueda contribuir realmente a este cambio, porque necesitamos estar más conscientes también de los obstáculos que tenemos ante nosotros, hablando también de, por ejemplo, de los temas de género. Hay muchos temas culturales, sociales que a veces desconocemos, pero temas que están a la base de las relaciones hombre-mujer. Sabemos que hay diferencias, pero nosotros estamos todas y todos en misión para servir el mundo. Muchas gracias. Y ahora llegó el momento de clausurar este encuentro. Mónica, tienes la palabra. Medio minuto. Pues muchísimas gracias a todos, donde quiera que estén. Gracias por toda la riqueza que nos han dado. El día de hoy nos ponemos en las manos de ese amor humano y divino del corazón de Jesús y pues damos gracias. Las animo a todas las mujeres del mundo. La sinodalidad será posible si todos los miembros del Dios participamos en ella, como nos acaba de decir Sister Natalie. Si estamos informados y formados, todos vamos a caminar juntos. Lo importante es ser una iglesia sinodal, unida y fuerte, cada vez más abierta a todos, en donde trabajemos hombres y mujeres unidos y que pueda iluminar al mundo y llegar a los que más lo necesitan. Muchas gracias a todos y esperamos verlos pronto en el próximo evento de nuestra Escuela de Sinodalidad. Que Dios los bendiga a cada uno. Gracias. Aquí los esperamos.